El regalo estaba envuelto en papel rosa con pequeñas estrellas doradas que mi hija había pegado una por una, con una concentración casi sagrada. Tenía 8 años y esa era su forma de demostrar amor, dedicar tiempo, ensuciarse los dedos de pegamento, borrar y volver a dibujar hasta que el resultado la hiciera sonreír satisfecha. Lo había hecho para su abuela. Quiero que diga que soy talentosa, me confesó la noche anterior, mientras sostenía la caja contra el pecho como si guardara un secreto. Yo no le prometí nada. Solo la abracé más fuerte de lo normal. Sabía algo que ella aún no entendía. Hay personas que no saben recibir amor si no viene envuelto en perfección. La reunión fue en casa de mi suegra. Mesa impecable, copas alineadas, servilletas dobladas con precisión militar. Todo en ese lugar parecía diseñado para que nadie cometiera errores. Cuando mi hija se acercó con su paquete, la emoción le iluminaba el rostro. «Es para ti, abuela», dijo con una voz que temblaba apenas. Mi suegra tomó la caja con 2 dedos, como si evaluara su peso antes de decidir si valía la pena. Rasgó el papel sin cuidado. Sacó el contenido, un marco de madera pintado a mano, con una foto de ambas pegada en el centro y una frase escrita con marcador dorado, para la mejor abuela del mundo. Hubo un silencio breve, no incómodo, expectante. Ella inclinó la cabeza, examinó los bordes irregulares, el exceso de brillantina, las letras ligeramente torcidas. Sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida. Fue una de esas sonrisas que se forman solo con la boca. ¿Esto qué es?, preguntó. Es un portarretrato, lo hice yo, respondió mi hija, ya con menos aire en los pulmones. Mi suegra giró el objeto entre sus manos como si buscara una etiqueta de precio. Y entonces lo dijo, sin bajar la voz, sin disimular. Esto parece hecho por un inútil. Sentí como la frase cruzaba el espacio y golpeaba a mi hija en el pecho. Ella no lloró. No inmediatamente. Se quedó quieta, procesando. Mi esposo soltó una risa nerviosa. Mamá, es una niña, dijo, intentando suavizar. Pero no hubo retractación. Pues que aprenda a hacer las cosas bien desde ahora, respondió ella, y caminó hacia el bote de basura que estaba junto a la cocina. Tiró el regalo sin pausa, como quien desecha un envoltorio vacío. Yo no grité. No corrí hacia el bote. No confronté. Sonreí. Y esa sonrisa confundió a todos. Mi hija me miró primero a mí, buscando instrucciones emocionales. ¿Debía enojarse? ¿Debía llorar? Yo me acerqué con calma, le acomodé el cabello detrás de la oreja y le dije, vamos a lavarnos las manos. Nada más. En el baño, ella finalmente habló. Mamá, ¿soy inútil? Esa pregunta no hizo ruido en la casa, pero dentro de mí fue un terremoto. Le sostuve el rostro con ambas manos. No, respondí con firmeza. Lo que hiciste fue valiente. Y hermoso. Algunas personas no saben reconocer eso. Mientras regresábamos a la mesa, mi suegra ya hablaba de otro tema. Como si nada hubiera pasado. Como si las palabras no dejaran marcas invisibles. Yo seguía sonriendo. Porque en ese instante entendí algo con absoluta claridad. No iba a reaccionar como ella esperaba. No iba a regalarle una escena, ni un escándalo, ni una pelea que pudiera usar después para decir que yo era exagerada. No. Iba a observar. Y cuando observas con paciencia, descubres patrones. Y cuando descubres patrones, encuentras grietas. Ella creyó que mi silencio era debilidad. No entendió que era cálculo. Esa noche, mientras mi hija dormía abrazando otro dibujo que no quiso regalar, abrí una carpeta nueva en mi computadora. Le puse un nombre simple. Dignidad. Y ahí empezó todo. Durante años pensé que eran comentarios aislados. Frases sueltas que se podían atribuir al carácter fuerte de mi suegra, como todos decían para justificarla. Ella es así, repetía mi esposo cada vez que algo me incomodaba. Pero después de aquella tarde entendí que no eran episodios sueltos. Era una estructura. Un método refinado con el tiempo. Empecé a recordar escenas con una claridad incómoda. La primera vez que llevé a mi hija a su casa con un vestido que ella misma eligió, amarillo brillante, lleno de flores desordenadas, mi suegra la miró de arriba abajo y comentó, con ese color pareces más morena. Mi hija tenía 5 años y no entendió el comentario, pero sí entendió el tono. Esa noche pidió que no le comprara más ropa llamativa.
Otra vez, cuando aprendió a leer y quiso demostrarla en voz alta, mi suegra la interrumpió para corregirle la pronunciación de una palabra que, en realidad, estaba bien dicha. No era un error. Era una demostración de poder. La niña dejó el libro a la mitad. Pequeñas escenas. Microreacciones. Ajustes invisibles. Yo había pasado por alto esas señales porque nunca fueron explosivas. No había gritos. No había insultos directos. Solo correcciones constantes disfrazadas de perfeccionismo. Solo esa sensación persistente de que nada era suficiente. Después del incidente del regalo, comencé a mirar con otra lente. Observé cómo mi suegra evaluaba cada cosa que entraba a su casa, la comida que yo llevaba, el peinado de mi hija, incluso el tono de voz con el que hablábamos. Siempre había una mejora posible. Siempre un estándar más alto. Nunca una felicitación limpia. También empecé a notar algo más inquietante. Mi esposo se anticipaba a las críticas. Antes de que su madre hablara, él corregía. Enderézate, le decía a nuestra hija. Habla claro. No corras. Era como si intentara minimizar el daño antes de que llegara, pero sin cuestionar la fuente. El día después del regalo, mi hija dibujó otra vez. No para regalar. Para ella. Dibujó una casa con ventanas enormes y escribió debajo, aquí nadie tira mis cosas. La frase me atravesó. Esa noche no lloré. No tenía espacio para eso. Tenía preguntas. ¿Por qué una mujer adulta necesita rebajar a una niña para sentirse en control? ¿Por qué nadie lo confronta? ¿Por qué lo hemos normalizado? Abrí la carpeta Dignidad y comencé a escribir fechas. Comentarios textuales. Reacciones. No como un acto de venganza, como un acto de memoria. Porque la memoria organizada deja de ser emoción y se convierte en evidencia. Una semana después hubo otra reunión familiar. Yo llevé postre. Mi suegra lo probó frente a todos y dijo, está bien, aunque un poco simple. Miré a mi hija. Ella observaba mi reacción. Yo asentí con la cabeza y respondí, gracias por probarlo. Sin ironía. Sin defensa. Mi suegra frunció apenas el ceño. Ella esperaba resistencia. O sumisión. No neutralidad. Ahí entendí que su poder dependía de dos cosas, provocar inseguridad y obtener reacción. Si no le daba ninguna, el juego cambiaba. Pero el punto de quiebre no fue su comentario sobre el postre. Fue cuando, al despedirnos, mi hija le dijo con timidez, estoy haciendo otro regalo para ti. Y mi suegra respondió, esta vez hazlo mejor. Mi hija no sonrió. Solo asintió. En el auto, de regreso a casa, guardó silencio más tiempo de lo habitual. Cuando llegamos, me preguntó si podía tomar clases para aprender a no hacer cosas mal. Ahí lo vi con claridad brutal. No se trataba de un portarretrato. Se trataba de identidad. Y comprendí que el daño no era un accidente. Era repetición. Y la repetición, cuando se analiza, revela intención. Esa noche añadí más entradas a la carpeta. Grabé en mi mente el tono exacto de cada frase. No para usarlo de inmediato, sino porque estaba empezando a entender algo más profundo. No todas las guerras se ganan levantando la voz. Algunas se ganan quitando el escenario. Yo ya no estaba reaccionando. Estaba estudiando. Y cuanto más estudiaba, más evidente era el patrón. Ella llevaba años haciendo lo mismo. Y nadie se había detenido a mirarlo completo. Yo sí lo iba a hacer. El verdadero quiebre no ocurrió en una reunión familiar ni frente a testigos. Ocurrió un martes cualquiera, en la cocina de mi casa, cuando mi hija dejó su cuaderno abierto sobre la mesa y se fue al baño. No fue intencional, no estaba escondiendo nada. Yo tampoco estaba buscando nada. Pero ahí estaba, en la última página, una lista escrita con letra pequeña y apretada, cosas que tengo que mejorar. Debajo, no ensuciar, no hablar mucho, no hacer regalos feos, no hacer enojar a la abuela, no ser inútil. Esa última frase no estaba tachada, ni corregida, ni cuestionada. Estaba integrada, asimilada. Respiré hondo, pero el aire no llegó completo a los pulmones. Entendí en ese instante que el daño ya no era externo. Había empezado a instalarse por dentro. Y cuando una idea así entre la mente de una niña, no basta con decirle que no es verdad,
hay que desmantelar el sistema que la sembró. Esa noche, después de acostarla, me senté sola en la sala sin encender la televisión. No sentía rabia explosiva, sentía una claridad fría. Pensé en todas las veces que había querido confrontar a mi suegra y no lo hice para evitar problemas. Pensé en mi esposo, en su silencio heredado, en su forma automática de normalizar lo que claramente no era normal. Y pensé en algo más incómodo: si yo seguía permitiendo que esto ocurriera, también me convertía en cómplice. No por intención, sino por omisión. Fue ahí cuando dejé de ver la situación como una pelea familiar y empecé a verla como una dinámica de poder. Mi suegra no gritaba porque no lo necesitaba. Controlaba a través de la desaprobación. Reforzaba la inseguridad para mantener relevancia. Y lo hacía con precisión quirúrgica: una frase, una mirada, una corrección en el momento exacto. No buscaba destruir, buscaba moldear. Y moldear implica repetición. Yo había intentado proteger a mi hija con consuelo posterior, pero el consuelo no cancela la humillación pública. Solo la suaviza. Y suavizar no era suficiente. Esa noche abrí nuevamente la carpeta Dignidad y no escribí fechas ni comentarios. Escribí una pregunta en mayúsculas: ¿qué necesita mi hija ver en mí? La respuesta fue inmediata: firmeza. No agresividad. No escándalo. Firmeza visible. Necesitaba ver que cuando alguien cruzaba un límite, ese límite se marcaba. No con gritos, sino con consecuencias. Ahí entendí que mi error no había sido sonreír. Mi error habría sido no hacer nada después. La sonrisa fue estrategia. Pero la estrategia sin acción es solo orgullo disfrazado. Cerré la computadora y caminé hasta la habitación de mi hija. Dormía abrazando un peluche, con la respiración tranquila. Me senté a su lado y le susurré: aunque no pudiera escucharme, no voy a dejar que nadie te enseñe a sentirte pequeña. No sabía todavía cómo lo haría, pero sabía que no sería impulsivo. No enfrentaría a mi suegra en privado, donde pudiera manipular el relato después. No discutiría con mi esposo en círculos repetitivos. No convertiría esto en un drama doméstico que terminara diluyéndose en el tiempo. Si iba a intervenir, sería con precisión. Porque había algo que mi suegra no sabía de mí: soy paciente. Y la paciencia, cuando se combina con observación, se convierte en poder silencioso. A la mañana siguiente, mi hija me preguntó si podía romper la lista del cuaderno. Le dije que no era necesario. Que mejor escribiera otra debajo: cosas que ya hago bien. Tardó en empezar, pero escribió: soy cariñosa, soy creativa, intento. Esa última palabra me conmovió más que cualquier otra. Intento. Nadie debería ridiculizar el intento de un niño. Fue en ese momento cuando tomé la decisión definitiva: esto no se resolvería con discusiones esporádicas. Se resolvería cambiando el tablero completo. Y para cambiar un tablero, primero hay que entender todas sus piezas. Yo ya había empezado a moverlas. Cambiar el tablero no significaba atacar. Significaba exponer la dinámica completa sin que pudiera ser distorsionada después. Durante años, mi suegra había dominado un arte muy específico: decir lo suficiente para herir, pero no lo suficiente para parecer culpable. Siempre había margen para la reinterpretación. Estás exagerando. Eso no fue lo que quise decir. No entienden mi sentido del humor. Su fuerza no estaba en la crueldad directa, sino en la ambigüedad calculada. Y la ambigüedad solo pierde poder cuando se ilumina con precisión. Comencé por algo simple: registrar. No desde el rencor, sino desde la exactitud. Fecha, lugar, frase textual, reacción observable. Sin adjetivos. Sin interpretación. Solo hechos. Descubrí que cuando escribía lo ocurrido sin adornos, el patrón se volvía más evidente que cualquier discusión emocional. En menos de un mes, tenía una secuencia clara: comentario correctivo, silencio incómodo, intento de suavización de mi esposo, cambio rápido de tema, normalización colectiva. Era casi coreográfico. También empecé a observar algo más profundo: mi hija anticipaba la crítica antes de que llegara. Cuando sabíamos que visitaríamos a su abuela, se volvía más rígida. Caminaba más despacio. Hablaba menos. Practicaba mentalmente lo que iba a decir. No era miedo abierto, era hipervigilancia.
Y ningún niño debería prepararse como si estuviera entrando a una evaluación constante. Decidí introducir un pequeño cambio. En la siguiente reunión, cuando mi suegra corrigió la forma en que mi hija sostenía el tenedor, así no se ve elegante, yo no ignoré el comentario ni respondí con ironía. Sonreí, la miré directamente y dije con voz calmada, en esta casa priorizamos que disfrute la comida. La elegancia puede esperar. No hubo tono desafiante, solo claridad. El silencio que siguió fue diferente. Mi suegra no esperaba una frase corta, firme y sin disculpa. Esperaba justificación o sumisión. Mi esposo me miró sorprendido. Mi hija me miró aliviada. No fue un gran enfrentamiento. Fue un ajuste mínimo, pero suficiente para alterar el guión. A partir de entonces, cada comentario ambiguo recibía una respuesta concreta. Si decía eso podría estar mejor hecho, yo respondía está hecho con esfuerzo y eso es suficiente. Si insinuaba que mi hija debía ser más aplicada, yo añadía aprenda su ritmo y lo hace muy bien. Sin elevar la voz. Sin atacar. Solo estableciendo marco. Paralelamente, hablé con mi esposo. No desde la acusación, sino desde la evidencia. Le mostré algunas anotaciones. No para humillar a su madre, sino para que viera la repetición. Al principio reaccionó a la defensiva. Estás leyendo demasiado. Pero cuando le pregunté cuántas veces había sentido él mismo la necesidad de corregirse antes de que su madre hablara, guardó silencio. Ese silencio fue la primera grieta real. No busqué aliados externos. No organicé bandos. La estrategia no era convertir esto en una guerra familiar, sino en un espejo imposible de ignorar. Y los espejos funcionan mejor cuando reflejan hechos, no emociones. Una tarde, mi hija terminó otro dibujo. Esta vez no dijo que era para su abuela. Lo pegó en la nevera. Yo lo celebré en voz alta. Me encanta cómo usaste los colores. Mi suegra estaba de visita y escuchó el comentario. Observó el dibujo. No dijo nada. Pero noté algo distinto. Ya no tenía el mismo control absoluto sobre la narrativa. Había otra voz en la habitación. Una que no buscaba aprobación. La estrategia silenciosa no consistía en destruir. Consistía en quitarle el monopolio de la evaluación. Y eso, poco a poco, empezó a incomodarla. Porque cuando alguien pierde la exclusividad del juicio, pierde poder. Yo no estaba acumulando pruebas para una explosión futura. Estaba modificando el presente, frase por frase. Y el tablero, lentamente, comenzaba a inclinarse. Hay momentos en los que el equilibrio ya no se sostiene con pequeños ajustes. No porque la estrategia silenciosa falle, sino porque llega a su límite natural. Durante meses, cada intervención firme fue desplazando el centro de gravedad de las reuniones familiares. Mi suegra ya no corregía con la misma soltura. Observaba más. Medía el terreno antes de hablar. Pero no había cambiado. Solo se había vuelto más cuidadosa. Y la cautela no es transformación. El verdadero punto de inflexión ocurrió cuando anunció que quería organizar una comida especial para celebrar el desempeño escolar de mi hija. El gesto parecía amable, pero la frase que añadió después reveló la intención, a ver si esta vez hace algo digno de mostrar. No lo dijo en tono agresivo. Lo dijo sonriendo. Yo también sonreí, porque entendí que, a pesar de los ajustes, seguía creyendo que tenía el derecho de evaluar públicamente el valor de una niña. Y ese derecho, en su mente, no era negociable. Esa misma noche decidí que el siguiente movimiento no sería reactivo. Sería estructural. Propuse que la comida fuera en nuestra casa. Así todos estamos más cómodos, dije. Mi esposo dudó, pero aceptó. Mi suegra intentó mantener el control ofreciendo encargarse del menú, de la decoración, incluso de la lista de invitados. Agradecí cada oferta, y la rechacé con amabilidad. Esta vez lo organizo yo. Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono. Bueno, como quieras, respondió ella, con esa suavidad que siempre precedía a algo. Durante las semanas siguientes, preparé cada detalle con intención. No ostentación. Intención. Invité a algunos familiares cercanos, incluidos aquellos que rara vez asistían a reuniones porque no soportaban la tensión. Quería un ambiente amplio, no reducido. No para exponerla.
sino para ampliar el contexto. También preparé algo más. Reuní algunos de los trabajos recientes de mi hija, dibujos, redacciones, pequeños proyectos escolares. No seleccioné los mejores. Seleccioné los que mostraban proceso, esfuerzo, evolución. Los coloqué en una mesa lateral, como si fuera una pequeña galería informal. El día de la comida, mi hija estaba nerviosa. No por mostrar sus trabajos, sino por la posibilidad de volver a ser evaluada. Antes de que llegaran los invitados, me arrodillé frente a ella y le dije algo claro. Hoy nadie decide si lo que haces es suficiente. Solo tú. No era un discurso grandioso. Era un ancla. Cuando mi suegra llegó, recorrió la sala con la mirada. Notó la mesa con los trabajos. Se acercó, tomó uno entre sus manos y lo examinó. Sentí la tensión expandirse en el aire. Mi esposo la observaba. Otros familiares también. Ha mejorado, dijo finalmente. No fue un elogio. Fue una concesión. Yo respondí con calma. Siempre ha sido creativa. Lo que mejora es su confianza. No añadí más. No hacía falta. Durante la comida, las conversaciones fluyeron sin incidentes mayores. Pero había algo diferente. El foco ya no estaba en el juicio individual. Estaba en el intercambio colectivo. Otros familiares elogiaron espontáneamente los trabajos de mi hija. Comentarios simples, sinceros, no exagerados. Mi suegra intentó añadir observaciones técnicas, pero el espacio ya no le pertenecía por completo. El momento clave llegó cuando uno de los invitados le preguntó directamente a mi hija qué era lo que más le gustaba crear. Ella respondió sin mirar a su abuela. Lo que me sale del corazón. No hubo risas. No hubo burlas. Solo un silencio respetuoso. Mi suegra no dijo nada. Y ese silencio fue distinto al de antes. No era dominio. Era contención. Esa noche, cuando los invitados se fueron, mi esposo se acercó a mí y dijo en voz baja. Nunca la había visto tan medida. Yo asentí. Porque no se trataba de humillarla. Se trataba de cambiar la dinámica completa frente a testigos. Y cuando una dinámica cambia ante otros, ya no puede fingirse que nada ocurre. El escenario perfecto no fue una confrontación. Fue una redistribución del poder. Y ella lo sintió. El verdadero cambio no llegó con un estallido, sino con algo mucho más incómodo para quien necesita dominar, coherencia sostenida. Después de aquella comida, mi suegra redujo sus comentarios directos, pero comenzó a utilizar otro recurso más sutil, la insinuación privada. Comentarios al oído de mi esposo. Frases ambiguas cuando yo salía de la habitación. Pequeñas semillas plantadas con precisión. No buscaba confrontarme, buscaba recuperar influencia. Y ahí fue cuando decidí que la claridad ya no podía ser solo interna. Tenía que ser explícita. No preparé una emboscada. No necesitaba dramatismo. Necesitaba luz. Un domingo por la tarde, durante una visita aparentemente normal, ocurrió lo que llevaba meses anticipando. Mi hija mostró con orgullo un cuaderno nuevo donde estaba escribiendo historias cortas. Lo entregó a su abuela con una mezcla de ilusión y cautela. Mi suegra hojeó las páginas en silencio, deteniéndose en algunos errores ortográficos, normales para su edad, y levantó la vista. Bueno, si vas a escribir, al menos aprende a hacerlo sin faltas. Nadie toma en serio algo mal hecho. La frase fue medida. No fue un insulto directo. Fue, otra vez, una evaluación. Pero esta vez no hubo silencio posterior. Yo respondí en el mismo instante, con voz firme y serena. En esta casa celebramos el intento antes que la perfección. No levanté el tono. No añadí ironía. Solo afirmé un principio. Ella sostuvo mi mirada. Durante unos segundos nadie habló. Mi esposo estaba presente. También un par de familiares. No era una conversación privada susceptible de reinterpretación después. Solo estoy diciendo que hay que enseñar disciplina, respondió ella, con esa suavidad defensiva que conocía tan bien. Disciplina no es humillación, dije, sin moverme. La palabra quedó suspendida en el aire. Humillación. No acusé. No grité. Solo nombré.
Ese fue el punto exacto de revelación. No para ella, para los demás. Vi en el rostro de mi esposo algo distinto, comprensión incómoda. Como si, al escuchar la palabra en voz alta, el patrón adquiriera forma definitiva. Ya no era sensibilidad mía. Ya no era carácter fuerte. Era una conducta identificable. Mi suegra intentó reencuadrar la conversación. Siempre exageras, dijo, dirigiéndose a mi esposo más que a mí. Yo jamás humillaría a mi nieta. Pero esta vez no fue él quien habló primero. Fue mi hija. Cuando tiraste mi regalo sí me sentí así. No lo dijo llorando. No lo dijo acusando. Lo dijo como un hecho. El silencio que siguió no fue tenso. Fue revelador. Porque la voz que había sido objeto de evaluación constante acababa de afirmar su experiencia sin pedir permiso. Mi suegra parpadeó. No esperaba respuesta de una niña. Mucho menos una respuesta tan clara. Intentó sonreír. Ay, cariño, eso fue un malentendido. No, interrumpí, manteniendo el tono estable. Fue un hecho. Y lo estamos corrigiendo ahora. No añadí más. No necesitaba hacerlo. La revelación no consistió en exponer audios ni listas de fechas. Consistió en cambiar el marco en tiempo real, frente a todos. Nombrar la conducta. Validar la experiencia. Establecer el límite. Esa tarde terminó sin gritos. Sin portazos. Pero con algo irreversible. La dinámica había sido identificada públicamente. Cuando se fue, mi esposo se quedó sentado en la sala varios minutos en silencio. Nunca lo había visto así, dijo finalmente. Siempre estuvo así, respondí. Solo que ahora tiene nombre. Mi hija se acercó con su cuaderno. ¿Puedo seguir escribiendo aunque tenga errores? La abracé. Sobre todo por eso. Porque el objetivo nunca fue ganar una discusión. Fue recuperar el derecho a intentarlo sin miedo. Y esa tarde, por primera vez, el miedo no dominó la habitación. La luz sí. Después de aquella tarde, nada explotó. No hubo una ruptura dramática ni una escena final digna de aplausos. Lo que hubo fue algo mucho más complejo, reajuste. Cuando una dinámica de poder se nombra y se delimita, no desaparece de inmediato, se redefine. Mi suegra redujo sus visitas durante unas semanas. No por reflexión profunda, sino porque ya no encontraba el mismo terreno fértil. Cada comentario ambiguo recibía un marco claro. Cada insinuación encontraba respuesta inmediata. Sin agresión. Sin ironía. Solo límites. Mi esposo, por su parte, atravesó un proceso más silencioso. No fue una transformación instantánea. Fue una incomodidad sostenida. Empezó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. El tono correctivo automático, la expectativa de aprobación constante, la tensión corporal antes de cada reunión. Me confesó una noche que no recordaba haber recibido elogios directos en su infancia, solo mejoras pendientes. No lo dijo con resentimiento. Lo dijo con descubrimiento. Eso cambió algo fundamental. Dejó de anticiparse a su madre y comenzó a anticiparse a su hija. En lugar de corregir antes de que alguien opinara, empezó a reforzar antes de que alguien evaluara. No era perfecto. A veces recaía en viejos hábitos. Pero ahora había conciencia. Y la conciencia es el primer filtro real. Un mes después, mi suegra pidió hablar conmigo a solas. No acepté el formato. Propuse que fuera una conversación abierta, con mi esposo presente. No por desconfianza, sino por coherencia. Ella intentó enmarcar todo como una sensibilidad exagerada. Yo no discutí la intención. Me limité a reiterar el efecto. Independientemente de lo que quisiste decir, esto es lo que produjo. Repetí esa estructura varias veces, sin desviarme hacia acusaciones pasadas, sin entrar en provocaciones. El foco no era castigarla, era establecer el estándar futuro. No pidió perdón explícitamente. No era su estilo, pero dejó de usar la palabra inútil. Y dejó de tirar objetos ajenos como si fueran desechables. Lo más importante, sin embargo, ocurrió lejos de cualquier mesa familiar. Mi hija volvió a regalar. No a su abuela.
a quien ella eligiera. Un día llevó un dibujo a la escuela y lo ofreció a una compañera que estaba triste. Cuando volvió a casa, me dijo, no importa si no queda perfecto, importa si hace sonreír. Esa frase confirmó que el aprendizaje correcto estaba echando raíces. La relación con mi suegra no se volvió idílica. Tampoco era necesario. Se volvió funcional bajo condiciones claras. Y cuando intentaba cruzarlas, encontraba un límite inmediato. No como confrontación, sino como recordatorio. Con el tiempo entendí algo esencial. No se trata de ganar una batalla contra una persona. Se trata de impedir que una conducta se normalice. Mi sonrisa aquella primera vez no fue sumisión. Fue pausa estratégica. Pero la estrategia solo tuvo sentido porque después hubo acción consistente. Hoy, cuando mi hija dibuja, escribe o inventa historias, no lo hace buscando evaluación. Lo hace buscando expresión. Y esa diferencia es todo. Mi suegra sigue siendo perfeccionista. Sigue creyendo que el mundo mejora cuando se señala lo que falta. Pero ahora sabe que en nuestro espacio hay un principio innegociable: la dignidad no se negocia. Y si algo aprendí de todo esto es que proteger no siempre significa gritar más fuerte. A veces significa sostener el límite con tal claridad que el otro entiende que ya no tiene permiso para cruzarlo. Al final, no fue una gran revelación pública ni una caída espectacular. Fue algo más poderoso. Mi hija ya no pregunta si es inútil. Pregunta qué puede crear después. Y esa es la única respuesta que realmente importaba.